Casandra no la escuchan. El mismo Abadi Queipo, el 30 de mayo de 1810, señalaba que sobraban las víctimas de la seducción y del alucinamiento. Las mismas palabras que usa el cacique indígena, pero para decir que ellos no van a ser víctimas de eso, Abadi Queipo las usa, escribe al virrey y dice que le teme, cito, al fuego eléctrico de la Revolución Francesa, que puso en estos países los primeros elementos de la división. Y anuncia que nuestras posesiones en América, y especialmente en esta Nueva España, están muy dispuestas a una insurrección general si la sabiduría de vuestra majestad no lo previene. Y previene sobre una posible remedión y los medios de prevenirla: abolición de los tributos, igualdad de todos los hombres libres, libres comercio y creación de una fuerza militar. Sin Hidalgo, quién sabe qué hubiera pasado. Y eso nos recuerda el papel decisivo de las personalidades en la historia política de las naciones. No se trata de hacer la biografía del padre de la patria mexicana, pero sí de señalar a ese sacerdote ilustre por su saber. Su obispo decía que era el mejor de sus curas, incluso dijo el cura de los curas. El intendente Riaño, intendente de Guanajuato, lo señalaba en la parte, digamos, cívico-política, también como el mejor de los curas, un cura desarrollista, por cierto, ejemplo de esa ilustración católica, y que, por cierto, contra lo que se dijo durante mucho tiempo, nunca se inspiró en los filósofos franceses. Carlos Cerrejón ha demostrado que la influencia no es de Rousseau y tampoco de Voltaire, sino que tiene una formación clásica francesa del siglo XVII. Y por cierto es traductor de Racine, es traductor de Molière, y qué casualidad que escogió entre todas las obras de Molière el Tartufo, es decir, la hipocresía en asuntos religiosos. Bueno, ¿cómo es que este hombre, perfecto sacerdote durante 32 años, se lanza de repente a la aventura insurgente durante 4 meses frenéticos, encabezando una multitud abigarrada de rancheros, mineros, indios, soldados mexicanos, pero soldados de todo el Bajío, de ese corazón del altiplano mexicano, la antigua provincia mayor de Michoacán y el reino de Nueva Galicia? Un hombre de 58 años, robusto, muy querido, de muy buena familia, de origen peninsular, pero de siglos, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Él volvió con su hermano, sacerdote también mayor que él, a rehacer la fortuna de la familia comprando haciendas, y resulta que este hombre, muy querido y respetado, tanto por las autoridades como por el pueblo, levantó a las masas y asumió el mando con gracia y naturalidad, como si hubiese nacido con el título de Su Alteza Serenísima, que le dieron muy pronto. Hay que escuchar a aquel trabajador del campo de Guanajuato que expresó sus motivos a Lucas Alamán. Lucas Alamán tenía en ese momento 14 o 15 años, ve pasar a este hombre trabajador de su familia y le pregunta a dónde va, y dice: voy a México a poner el señor cura en su trono, y después con mi recompensa me pondré a trabajar el ranchito que me va a dar el señor cura. Aquel hombre no regresó nunca, nos dice Lucas Alamán, habrá muerto en una de las 3 batallas libradas por Hidalgo, el Monte de las Cruces, Aculco, o en Puente de Calderón. Motivo de polémica entre los historiadores, desde aquel entonces hasta la fecha, es la cuestión de si el cura aceleró o retrasó el proceso de la independencia.
quien lo derrotó 2 veces, Félix María Calleja, escribió al virrey, y ahora cito: los mexicanos y aún los mismos europeos están convencidos de las ventajas que les resultaría de un gobierno independiente. Y si la insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esa base, me parece que hubiera sufrido muy poca oposición. Bueno, con excepción de Bustamante, los evangelistas de la independencia denunciaron la irresponsabilidad de Hidalgo al transformar el golpe de Estado seco, no sangriento, en un fantástico levantamiento popular, con elementos mesiánicos propios de una guerra santa, tan irresistible como incontrolable, y finalmente sin porvenir, porque la anarquía violenta espantó a los partidarios de la independencia, la cual, paradójicamente, no era la meta de este pueblo en marcha. La élite, tanto criolla como peninsular, tenía demasiado presentes los acontecimientos de Santo Domingo, Haití, y el obispo Abadi Queipo los evoca de manera precisa, nombrando a Santo Domingo de manera reiterada para explicar por qué tuvo que excomulgar a Hidalgo. Hidalgo se había convencido poco a poco de que para salvar a la religión y a la nación había que tomar el poder usurpado por un puñado de gachupines. Su indignación, nutrida de cultura religiosa, de argumentos teológicos, tomó acentos de profeta del Antiguo Testamento. De manera interesante, él había tardado en abrazar y hacer suyo el proyecto de los conspiradores. En un primer momento se había negado a participar, y cuando finalmente acepta, dice con bastante lucidez: los que empiezan ese tipo de empresas nunca ven su final. Cuando el complot fue descubierto, en el desconcierto y el pánico general, que era un sálvese quien pueda, él fue el único que se opuso a esa situación de vamos a escondernos y después solicitaremos el perdón, que muy posiblemente se hubiera conseguido. Él improvisó y actuó. Carl Schmitt lo hubiera admirado como el hombre de la decisión, perdonando el anacronismo, pero mandó arrestar en esa noche inmediatamente a sus colegas, los eclesiásticos peninsulares, y los comerciantes españoles del pueblo. Mandó liberar a los 60 presos del fuero común y buscar primero a sus trabajadores y luego a todo el pueblo convocado por el repique de campanas. Y lanzó a la gente a saquear las casas de los europeos, y a sus compañeros que le manifestaban desde ese momento su temor frente a un método catilinario, la cultura clásica. Uno dice, pero así actuó Catilina y no lo podemos hacer. Él contestó: a la voz contra los gachupines todo nos sobra. Al negocio sin perder momento, el miedo a la faltriquera. Es la versión, creo, más probable o más cercana del famoso grito de Dolores, simplificado en viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Salió enseguida con 300 hombres, que eran 4,000 al día siguiente y 80,000 a la semana cuando se presenta frente a la ciudad de Guanajuato. ¿A dónde se encamina usted, señor cura?, le pregunta la señorita Narcisa Zapata, que desde su ventana miraba el desfile de la tropa improvisada en Dolores Hidalgo. Al principio. Voy a quitarles el yugo que tienen, muchacha, contestó el cura. Será peor si hasta los bueyes pierde, señor cura, le contesta la muchacha, que tenía, parece, cabeza política. La vía de Celaya se rindió sin un solo disparo, y los regimientos provinciales engrosaron las filas de una multitud compuesta por hombres mal armados.
Alamán cuenta que la sola presencia del cura bastaba para arrastrar tras de sí a todos. El intendente Riaño, que prepara la resistencia en Guanajuato, escribe al virrey: los pueblos se entregan gustosos a los insurgentes. Lo hicieron ya Dolores, San Miguel, Celaya, Salamanca y Irapuato. La etapa siguiente fue Guanajuato, una de las ciudades más ricas del reino, la capital mundial de la plata en aquel entonces. Y leo la descripción del ejército de Hidalgo, o de la peregrinación encabezada por Hidalgo, en palabras de Alamán, testigo. A medida que el ejército atravesaba los campos, se le iba juntando gente que formaba diversos grupos o pelotones, que por banderas ataban en palos o en carizos mascadas de diversos colores, en que fijaban la imagen de la Virgen de Guadalupe, que era la enseña de la empresa, a la que también llevaban por distintivo en su sombrero todos los que se adherían al partido. ¿De dónde salieron tantas imágenes, tantas estampitas? Es un tema de historia material que me parece interesante. Los vaqueros y demás gente de a caballo de las haciendas, casi todas de las castas, formaban la caballería, armada con las lanzas que Hidalgo había hecho construir de antemano, y con las espadas y machetes que estos mismos hombres llevaban en sus trabajos ordinarios. La infantería la formaban los indios, divididos por pueblos o cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba más bien el aspecto de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha. Los caporales y los mayordomos de las haciendas hacían de jefes de caballería, a los indios los mandaban sus gobernadores o los capitanes de las cuadrillas de las haciendas, y no llevaban armas ningunas, no yendo prevenidos más que por el saqueo. O sea, toda una sociedad en marcha, revueltos todos los elementos étnicos y socioprofesionales. Era aquel un conjunto disímbolo y pintoresco. En él se mezclaban criollos mestizos naturales. Sigue Alamán. Los uniformes azules de los militares, los chaquetines de cuero y las chapareras de gamuza de los rancheros, las tilmas y los harapos de los indios de Huarache. Los menos pobres iban a caballo, la mayoría marchaba a pie con arcabuces, garrotes, hondas, lanzas, machetes y otros trebejos a cuesta. Más adelante, Alamán menciona que el gran seductor atrae también a la plebe de los centros urbanos que atraviesa. No menciono la tragedia de Guanajuato, sino para decir que fue en pequeñísimo el Haití del levantamiento del cura Hidalgo. Hubo una batalla, los insurgentes perdieron mucha gente en el sitio, a la famosa Alhóndiga de Granaditas, el granero, a donde los ricos comerciantes españoles cometieron el error de encerrarse con su dinero personal. Entonces ahí están los granos, ahí está la plata, está la autoridad, el intendente Riaño, que se encerró, por cierto, con 300 soldados mexicanos, novohispanos, no tenía soldados españoles con él. Parece que murieron más de 1000 insurgentes, y cuando por fin toman, bueno, es la matanza, ¿no? Es la matanza que psicológicamente esa yo diría que es normal. Lo que no lo será después será la política secreta, nocturna,